Es para saber más acerca de nuestro bendito Señor. Y ese es nuestro objetivo al reunirnos aquí. Es con ese objetivo. Y ahora, para orar por los hijos enfermos de Dios. Y esta mañana recibimos una bendición maravillosa de las Escrituras. Queremos tomar en cada servicio una parte de... Estoy enseñando del libro de Hebreos. Lo vengo haciendo ahora por las últimas 2 semanas. Y ahora, si es la voluntad del Señor, continuaremos el miércoles en la noche, luego el domingo por la mañana y el domingo en la noche, continuando así mientras esté aquí, en esta ocasión. No es un avivamiento, aunque es avivamiento, una reunión en nuestras noches normales. Y así que estamos muy contentos de tener este tiempo para reunirnos con nuestros buenos amigos de las ciudades aledañas y de los alrededores, como acá de las Fall Cities. Y si sucede que tuviéramos una cancelación o algo, pudiera ser que el Señor nos guiara muy pronto pudiéramos tener unas noches tal vez en el gimnasio o algo, después de un tiempo, si el Señor nos guiara en esa dirección, a un lugar en donde pudiéramos reunir a nuestra gente. Y vimos gente yéndose mientras veníamos, diciendo que no había lugar para entrar. Por supuesto, el tabernáculo es demasiado pequeño, solo acomoda muy pocas personas. Y estamos muy contentos que ustedes estén dispuestos a venir y sentarse en este calor, a escuchar la palabra del Señor. Y estamos orando para que Dios los bendiga grandemente, en abundancia, y los ayude. Y ahora en esta noche estamos empezando en el cuarto K. ¿Cuántos estuvieron aquí esta mañana? Veamos las manos. ¡Oh, qué maravilloso! Prácticamente todos ustedes. Y estamos empezando en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Y ¡oh, qué libro tan maravilloso! ¿Lo están disfrutando? Y está cuadrando escritura con escritura. Y Pablo, antes de dar testimonio de su experiencia, primero tuvo que ir a Arabia e investigar por la palabra, si eso era la verdad. Eso me gusta. Y en la lección de esta mañana nos dimos cuenta, en la enseñanza de esta mañana, que Cristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Pablo se dio cuenta que la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel se había encontrado con él en el camino a Damasco. Nos dimos cuenta que la columna de fuego que guió a los hijos de Israel en el desierto, a la tierra prometida, se encontró con Pablo en el camino a Damasco. Y él se identificó como Jesús. Por tanto, nos damos cuenta de la verdadera deidad suprema de Jesucristo. Todo este libro sencillamente es una revelación de Jesucristo. Y Él vimos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, a través de su Hijo, Cristo Jesús, Él mismo se ha revelado. Y el libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, no es otra cosa que una revelación constante, perpetua, del Señor Jesús. Y vimos que Él era el que estaba en la zarza ardiendo. Vimos que Él era el que estaba con Dios antes de la fundación del mundo. Y vimos que en el Nuevo Testamento Él era Dios y hombre a la vez. Y entonces cuando se fue para ir al cielo en el Nuevo Testamento, Él dijo, de Dios vine y a Dios regreso. Y entonces cuando Pablo se encontró con Él, estaba en la misma forma como cuando guió a Israel, en una columna de fuego. Y Pablo lo miró directo al rostro, no siendo convertido. Y eso le causó problemas en los ojos por el resto de sus días. Él quedó ciego y por varios días no podía ver absolutamente nada. Él tuvo que ser guiado a una calle llamada Derecha. Y Dios tenía un profeta allí al cual Él le hablaba, llamado Ananías, quien vino conforme a una visión y le impuso las manos a Pablo. Y dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Luego vimos que ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Señor Jesús, vino a Pedro en forma de una luz y lo liberó de la prisión. Y encontramos que ese mismo Señor Jesús, en estos días, aún está en esa columna de fuego, la luz que está guiando a su pueblo, su iglesia.
haciendo lo mismo, dando visiones de venir y poner manos sobre la gente por visión. El Señor Jesús, quien vino a mí el domingo pasado por la mañana en la casa y dijo, vendrá un hombre con cabello negro poniéndose canoso. Él era un griego. Su esposa es de mediana edad y estaría llorando en el altar. Se lo había contado a algunos y sabían que sucedería. Él, además de inválido, él ya no tenía el nervio del equilibrio en la cabeza, ni siquiera tenía control de sus pies o sus extremidades y estaba ciego. Y como doble prueba, yo le pedí primero a una damita que viniera a orar por los enfermos. Después me di vuelta y le pedí al hermano Toms que viniera a orar. Y nosotros sentados aquí observándolo como acontecía. Y luego yo bajé y oré por los enfermos y regresé. Ella vino exactamente de acuerdo a la visión y me tomó del brazo y empezó a llorar. Y dijo que el doctor Ackerman los había enviado aquí. El doctor Ackerman es un íntimo amigo mío, es católico. Su hijo es un sacerdote en el monasterio de Saint Meinrad y acá en Indiana. Y este hombre era de Jasper. Y el Señor lo sanó, levantándolo de esa silla. Él se levantó y caminó. Podía ver tan bien como cualquier otro. Y salió caminando del edificio normal y sano. Todo por una visión. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino, me ha enviado a mí para que te imponga las manos, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Maravilloso. Después nos dimos cuenta, viendo que tenemos esta salvación tan grande, que no pudiéramos escapar los castigos y la ira de Dios si descuidamos una salvación tan grande. Ahora vamos a empezar leyendo esta noche empezamos del capítulo 4 del libro de Hebreos. Si alguien quiere seguirlo, tenemos aquí algunas Biblias. Si quieren una, pues uno de los ujieres la llevará si mantienen la mano levantada, de estas Biblias. Si uno de los hermanos aquí lleva, hay 2 Biblias allí, creo yo. Y ahora nos daremos prisa porque tenemos la Santa Cena dentro de poco. Y donde terminemos en esta noche, allí comenzaremos de nuevo el miércoles por la noche. Ahora, creo que en esta mañana en nuestra lectura empezamos del versículo 15. Alguien tal vez no sabía que usaba lentes para leer. Estoy envejeciendo. Y aún puedo leer, pero no rápido, especialmente cuando tengo aquí lectura reducida, letras pequeñas. Y fui a que me examinaran los ojos para ver si en realidad estaba perdiendo la vista. Tenía la vista en 10:10. Él dijo, pero has pasado los 40, hijo. Ajá. Él tenía una cosa para que yo leyera. Dijo, empieza a leer. Y lo leí. Y a medida que me acercaba, lo hacía lento y más lento. Y cuando llegó como así, me detuve. Entonces él lo calibró allá a 10:10 y pude leerlo de donde fuera. Pero él dijo, lo que sucede es que cuando uno pasa los 40 años, los globos oculares se aplanan. Ahora, yo puedo entrecerrar los ojos y leer así de cerca, pero uno tiene que entrecerrarlos. Así que él me hizo un par de lentes. Puedo ver eso donde sea, cuando lo tengo de cerca. Ahora, cuando me lo apartan, no puedo ver nada con estas cosas, pero las leo de aquí con los lentes. Ahora, esta mañana vimos la última parte del capítulo 3 de Hebreos. Y oh, qué pepitas más ricas encontramos. Ahora escuchen, quiero volverlo a leer para que podamos fijar ahora una base. No hablar de eso, sino darle un pequeño repaso. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron aquellos, los que oyeron la palabra, los que, habiendo oído la palabra, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahora en eso, esta mañana, vimos que él dijo, no endurezcáis vuestros corazones hoy, como en los días de la provocación. Allá fue cuando ellos provocaron a Dios, a ira, porque él les había dado a ellos a Moisés, su profeta, y una señal que acompañaba a Moisés. ¿Cuántos de la clase en esta noche saben cuál era esa señal? La columna de fuego, Hebreos 13. Ahora, no sabemos si la congregación vería esa señal o no, pero Moisés la vio, pues Moisés primero lo conoció a él en una zarza ardiendo. Él era un fuego. Y los hijos de Israel obedecieron a Moisés y dejaron Egipto.
Y tan pronto como salieron de Egipto, vimos que Dios los guió directamente a una trampa. Pues tenían el ejército de Faraón atrás, el Mar Rojo a cada lado. Y Dios los puso a prueba. Y ellos se asustaron. Y eso provocó a Dios. Él dijo, ¿por qué clamas a mí? Dijo, simplemente habla y sigue adelante. Me gusta eso. Ahora, ellos estaban siguiendo a Moisés a medida que Moisés seguía la columna y la nube. Y ellos iban de camino a la tierra prometida. Es un cuadro hermoso de la iglesia en esta noche. De camino a nuestra tierra prometida, guiados por el mismo Espíritu, las mismas señales y maravillas, como Dios las habló. Ahora, fíjense, luego ellos llegaron al desierto de Sin. Las aguas eran amargas. Mara, ¿por qué los guió Dios a aguas amargas? Pareciera como que Él debiera haberlos guiado a aguas buenas, pero Él los guió a aguas amargas para poner a prueba su fe. A Él le gusta hacerlo. A Él le gusta permitir que ustedes reciban tribulaciones, mostrarles que puede desplegar su amor y su poder. ¿Cómo puede la gente hoy, quien no cree en la obra milagrosa de Dios? Cuando vienen las tribulaciones, ellos simplemente se dan por vencidos y se van. Pero nosotros creemos que Dios obra milagros. Él no puede. Dios tiene, escuchen esto, si Dios no actúa igual cuando surgen las mismas circunstancias, entonces Dios es culpable de ser parcial con su pueblo. La soberanía de Dios demanda que Él obre igual en cada caso, como en el primer caso, o Él estaba equivocado cuando obró la primera vez. Si Dios no procede de la misma manera como en el primer caso, si procede diferente en el segundo caso, entonces Él se comportó erradamente cuando procedió en el primer caso. Si Dios sanó al enfermo en el Antiguo Testamento, Él tiene que hacerlo en el Nuevo Testamento y hoy, o Él obró erradamente cuando lo sanó allá. Él tiene que proceder de la misma manera cada vez, y Él lo hará cuando esa misma fe encara la condición. La falla está en nosotros, no en Dios, pues lo vemos en algunos y en muchos que obra milagros muy sobresalientes. Lo sabemos. El crítico no puede decir que eso no es verdad, porque vemos que lo prueba. Y allí está. Ellos solían decir, muéstrame un milagro. Ya no lo pueden decir. La ciencia ya no lo puede decir. Nosotros se lo podemos probar concretamente al mundo científico. Y el mundo científico ha sido testigo de un ser sobrenatural, en la forma de una columna de fuego, que está con nosotros. Aquí está su fotografía, aquí mismo, y otra está colgada en Washington, D.C. en esta noche. Es el mismo Cristo. En cuanto a esto, hace mucho, mis hermanos ministros me decían, oh, hermano Branham, ese es el diablo. No se meta con eso. Me tenían asustado. Y yo no lo prediqué hasta que Dios vino y lo reveló. Que Él es el mismo Jesús. El mismo. Oh, que traten ahora de quitarme esto. No se puede, pues es la Escritura. Es la palabra de Dios. No es solamente una experiencia sin fundamento. Es una experiencia que está respaldada por la palabra de Dios y por la bendita promesa eterna de Dios. Ahora, entonces nos fijamos aquí que Él dijo, ¿quiénes fueron los que, habiendo ido, le provocaron? Seguro ellos se fastidiaban cada vez que llegaban al momento de un reto. Entonces, ¿qué hacían? Ellos perdían los estribos y se fastidiaban y querían regresar y... ¿Por qué me sucedió esto a mí? Algo extraño. Esta mañana, después que prediqué eso tan fuerte como pude, hubo muchos que vinieron al altar y se hacían esa pregunta. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Ven ustedes cómo es? Se le pasa a la gente por alto. Sigue igual, hermanos. Jesús dijo, tienen ojos pero no pueden ver. Se lo dijo Él a los discípulos. Ellos dijeron, ahora hablas claramente, ahora creemos.
Ningún hombre tiene que decirte nada porque Dios te lo muestra. Él dijo, ¿ahora creéis? Después de todo este tiempo, ¿ven? Ustedes no deben cuestionar en nada a Dios, pues por Jehová son ordenados los pasos del justo, y cada prueba que les viene a ustedes es para examinarlos. Y la Biblia dice que son más preciosas para ustedes que el oro. Entonces, si Dios les permite unas pocas aflicciones ligeras, recuerden, es para corrección de ustedes. Cada hijo que viene a Dios debe primero ser castigado por Dios y probado, instruido como hijo. No hay excepciones, con todo hijo que viene. Y estas aflicciones son permitidas, o ellas vienen para ver qué actitud tomarán ustedes. ¿Ven? Es Dios, ese terreno de prueba. La tierra no es otra cosa que un terreno de prueba, y es donde Él está tratando de probarlos a ustedes. Ahora escuchen a medida que avanzamos, y quiero llegar a la última parte allí. ¿Y a quiénes juró Él que no entrarían en su reposo? Ahora a eso entraremos en esta noche. En su reposo, sino a aquellos que no creyeron. Y vemos que ellos no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora, ¿qué es pecado? Incredulidad. Dios había venido a ellos en una columna de fuego. Envió su profeta y lo ungió, le dio señales para orar delante del pueblo. Y además, la columna de fuego por el profeta los sacó. Y a cada circunstancia que llegaban, ellos empezaban a murmurar y a hablar de cada falta que le encontraban a Moisés. Empezaban a platicar y a murmurar en contra de él. Y Dios se disgustó, por cuanto dijo que ellos estaban pecando. Ellos debieron escuchar, pero en vez de eso escucharon al razonamiento. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Si Él es Dios, todo es posible, y Él hará que todas las cosas obren para el bien de aquellos que lo aman. Ahora entramos aquí a un gran estudio, que es en el reposo, el sábado. Ahora ellos eran peregrinos en su jornada, ¿ven? Habían estado en Egipto 400 años y en esclavitud. Y ahora ellos estaban siendo sacados por los milagros de Dios, conforme a su promesa. Y estaban de camino a la tierra prometida. Y aquí aparece una luz sobrenatural entre ellos y empieza a guiarlos. Ahora, puede ser que algunos hayan dicho, bueno, miren, ¿quién es este Moisés? ¿Quién te hizo líder sobre nosotros? ¿Acaso no eres uno de nosotros? ¿Quién te puso acá para que fuera nuestro jefe? ¿Piensas que sabes más que nuestro pastor? ¿Piensas que sabes más que el sacerdote? ¿Piensas que tú eres más inteligente que nuestros hombres religiosos de este día? Eso nada tenía que ver en el asunto. Era Dios en la columna de fuego, vindicando que Él estaba en ese negocio. No importaba quién era inteligente y quién no era inteligente. La idea era que siguieran lo que Dios puso delante de ellos. Bueno, Moisés, en cuanto a lo físico se refiere, cometió una insensatez cuando trató de liberar a los hijos de Israel por la palabra de Dios, sacando a un gran grupo de gente al desierto, cuando él tenía él era el heredero de todo lo que ellos tenían. Él tenía todos los ejércitos y a todo el mundo a sus pies. Y allí estaba. Él era un gran general militar. Y el paso siguiente era que él iba a ser el rey, faraón de Egipto. Bueno, él simplemente pudiera haberse subido al trono y haber dicho, muy bien, hijos, regresen a su hogar. Allí termina. Él era el faraón. Pero Moisés, aquí está. Moisés, por fe, vio la promesa de Dios. Y el ángel del Señor vino a él. Y él aprendió más acerca de Dios en 5 minutos en la presencia de ese ángel que lo que aprendió en 40 años con los maestros de Egipto. Supo que Él existía. Él vio lo sobrenatural siendo realizado. Él dijo, yo estaré contigo, Moisés. Yo iré delante de ti. Y ellos entendieron. Y Él le dio señales para orar. Ahora, ellos estaban de camino a la tierra del reposo. Dios les tenía un reposo.
un lugar en donde ellos no tendrían que tener capataces, que los empujaran para obligarlos a hacer las cosas. ¡Qué cuadro tan hermoso es hoy! Cuando miramos la iglesia y vemos a la iglesia en su condición, cada hombre que es nacido del Espíritu de Dios detesta al mundo. Y si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Y el verdadero peregrino en su camino simplemente detesta las cosas del mundo. Él detesta ver a hombres bebiendo. Él detesta ver a hombres fumando. Él detesta ver a mujeres en las calles vestidas de esa ropa vulgar tan corta. Él detesta ver juegos de dados y fiestas de baraja. Y ayer, cuando el hermano Tony o el hermano Wood y yo veníamos por la calle, y algunos de los hombres, venía una jovencita allá en Louisville viniendo por la calle, una jovencita de hermoso parecer, con una vestimenta que era horrible. Solo era una cosita allí sobre la cadera y un pequeño listón atado sobre las caderas de cada lado y un pedacito pequeño de tela redondo en el frente y atado por detrás con una cuerda, caminando por la calle horrible, y todo hombre en la calle la miraba. Yo dije, ella no se da cuenta que es culpable delante de Dios de cometer adulterio con cada hombre que la miró de esa manera. Y ella responderá en el día del juicio por cometer adulterio con esos hombres. Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. Correcto. Así que, ven, el hermano Wood me dijo, ¿a qué se atribuye eso, hermano Branham? Le dije, o es deficiencia mental o posesión diabólica. Solamente hay dos cosas que lo causan. Una mujer decente y pulcra no se pondría esas cosas, a menos que esté poseída por el diablo. Es exactamente la verdad. Ahora, un peregrino que va camino al cielo vive en una atmósfera diferente. Uno no tiene que preocuparse que él la vaya a mirar. Él volteará el rostro si tiene a Dios en el corazón, porque él está viviendo en una atmósfera que está a 1,000,000 de millas de esas cosas. Correcto. Usted no quiere ser culpable de ese asunto en el juicio. Así que él voltea el rostro y dice, Dios, ten misericordia de esa mujer, y sigue adelante. Nosotros estamos de viaje. Estamos de camino a la tierra de Canaán. Estamos de camino a ese eterno y bendito reposo que Dios nos ha dado. Y en las jornadas somos tentados. Somos tentados con toda clase de cosas, pero seamos tentados sin pecar. Ahora fíjense, entrando en el capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Quiero que recuerden, a menos que averigüemos, a menos que Dios nos lo haya revelado, no importa cuánto vayamos a la iglesia, eso no tiene nada que ver. Dios debe venir por revelación y Él mismo revelarse a nosotros. Eso saca todas las cosas mundanas. Ahora, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su... Ahora empecemos el capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ahora recuerden, cuando ellos iban de camino al reposo, la columna de fuego los guió. Ahora queremos averiguar qué es este reposo. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Fíjense, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, aquí está la promesa. Aquí está lo que sí debemos temer. Si no nos hubiera dejado una promesa, pero hay una promesa. Y entonces lo que sigue es no dejar de alcanzarla. Ahora el tema es, si vamos de camino al reposo, ¿qué es el reposo? ¿Dónde está? ¿Será unirse a la iglesia? ¿Será bautizarse de cierta manera? ¿Será llegar a ser miembro de la iglesia más grande de la ciudad? ¿Lucir mejor ropa?
¿Será la educación? ¿Será el dinero para que podamos renunciar al trabajo y simplemente acostarnos, reposar el resto de nuestra vida, como lo llamamos? Eso no es. Escuchen lo que la Biblia dice que es y cómo lo obtenemos. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, ese día ya, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas llegaron a ellos en Egipto, que Dios ha enviado un libertador y Él nos va a sacar y nos llevará a la tierra prometida. Las buenas nuevas para nosotros hoy es que Dios ha enviado un libertador, el Espíritu Santo. Estamos de camino a la tierra prometida. Ahora, la gente lo ha hecho credos y denominaciones, pero Dios sigue firme en que nuestro reposo es el Espíritu Santo. Fíjense, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, recuerden, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oh, hermanos míos, permítanme parar aquí por un momento. No importa cuánto sea predicada la palabra, cuánto les guste a ustedes la manera que ha sido predicada, a menos que usted mismo sea partícipe de ella, no le hará ni una pizca de bien por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ellos vieron los milagros de Moisés, dijeron, eso está muy bien, y ellos fueron a ver, ellos lo vieron a él obrar milagros, y vieron la columna de fuego, tal vez, o los oyeron hablar de ella. Oh, eso está bien. Pero no venía acompañada de fe personal, pues tan pronto como llegaron al desierto, ellos, cada uno, empezó a murmurar, y Dios dijo, por cuanto habían dudado, eso fue pecado. No duden nada. Crean. No duden. No importa lo difícil que sea el caso. Créanlo. Ahora, ellos empezaron a murmurar y Dios los derribó. Y luego juró en su ira que ellos nunca entrarían en su reposo. Y la Biblia dice aquí, creo que es en el capítulo 3, que sus cuerpos cayeron en el desierto. El capítulo 3 y el versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y de todos ellos que salieron de Egipto, solamente 2 entraron en la tierra prometida. De todo el mundo antediluviano, en los días pasados, hubo 8 almas salvas, de billones. Estrecha es la puerta y angosto es el camino, y pocos serán los que lo encontrarán. Algunas personas dicen, entonces, hermano Branham, ¿qué de todos esos miles que la Biblia dice que aparecerán allí? Solo recuerden cuántos murieron en cada generación que han sido cristianos a través de las edades. Todos ellos resucitarán. Eso forma el cuerpo. Ustedes esperan que sean 100 billones que salgan de esta América o algo así, de este mundo hoy. Tal vez no sean ni 50 los que salgan. Pero la gran iglesia redimida yace en el polvo, esperando. Ellos son las joyas de Dios que están descansando en el polvo, pero sus almas están bajo el altar de Dios. Ellos no están en su condición correcta, ellos están en un cuerpo, es cierto, pero en una teofanía, y ellos claman a Dios, ¿hasta cuándo? Entre ellos se pueden ver, pero no se pueden saludar de manos, en esa clase de cuerpo. Si usted se encontrara con su madre en la gloria en esta noche, si usted partiera, no pudiera estrecharle la mano, porque ella no tiene esa clase de mano. Usted no podría palparla como la toca en estos momentos, porque son 5 sentidos los que han sido puestos en este cuerpo, que puede controlar. La presencia de ella sería sentida en una atmósfera diferente. Es como un esposo y una esposa. No habrá darse matrimonio en el cielo. ¿Por qué? Porque allá es otra clase de amor. No hay deseo sexual. Todas esas cosas han pasado. Usted ya ha sido limpiado y es puro. Pero usted nunca ha vivido en ese estado. Por tanto, usted no fue creado para ese estado. Solo espera allí. Pero usted está anhelando regresar a donde fue creado un hombre y una mujer. Y allá Dios levantará ese cuerpo del polvo de la tierra y lo glorificará. Entonces usted verá, gustará, sentirá, olerá y oirá y se relacionará.
Nunca sabremos. Nosotros jamás pudiéramos disfrutar una vida de ángel. No fuimos creados ángeles. Dios creó ángeles, pero Él nos creó a usted y a mí, hombres y mujeres. En esa condición es que estaremos, por siempre, en su bendita venida. Ahora, vean cómo ellos no la alcanzaron, por cuanto pecaron y no alcanzaron la gloria. Dios les mostró la columna de fuego. Él les mostró señales y maravillas. Él los dio a que salieran. Él los metió en tentación para probarlos y ponerlos en prueba. Ahora, ¿no han sufrido ustedes muchas tentaciones? No se quejen de ellas, regocíjense. Dios está con ustedes. Él está procurando examinarles la fe. Miren a Job en el Antiguo Testamento, cuando él dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Un hombre justo, un hombre perfecto. No hay ninguno como él en la tierra. Ah, dijo él, seguro. Tú lo tienes cercado, no tiene problemas, no tiene preocupaciones, él no tiene cargas económicas. Todo le marcha bien, él no sufre enfermedad ni dolor. Entrégamelo y haré que te maldiga en tu rostro. Él dijo, queda en tu mano, pero no le toques la vida. Oh, él hizo de todo, menos quitarle la vida. Y no pudo mover a Job. Job sabía que se había mantenido firme en la palabra. Correcto. Y todos los diablos del infierno no podían moverlo, porque él sabía que había ofrecido ese sacrificio. Él era justo. Y ellos lo acusaron, dijeron, has pecado, Job, y Dios te está castigando. Él sabía que él no había pecado ante Dios. Él sabía que era justo, no porque fuera un buen hombre, sino porque él estaba aceptando el holocausto en su lugar. Y en esta noche, sabemos que su vida probó que él era justo. Y cuando usted no es de tratar de llegar al hogar en gloria porque usted se esfuerza en ayudar a su vecino, lo cual está bien. No porque usted se une a la iglesia, eso está bien. Sino que usted llega al hogar en gloria porque usted acepta la justicia de Jesucristo. No ha sido nada que usted mismo haya hecho. Ahora, siguiendo con la lectura, porque también a nosotros se nos ha anunciado, versículo 2, la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe no estaba en aquellos que oyeron la palabra. Solo piensen, hoy, en el pequeño ministerio humilde que el Señor me ha dado. Deberían haber 40 millones de americanos salvos en esta noche. ¿Saben ustedes lo que ellos dicen? Bueno, eso es telepatía mental. Él lee la mente. No hay tal cosa, pues él no pertenece a nuestra iglesia. ¿Lo ven? No importa cuánto uno lo muestre por la palabra y pruebe que es la palabra de Dios, que es la promesa de Dios, ni cuánto lo pruebe la ciencia que es la verdad. Con todo, ellos aún no lo pueden creer. La Biblia dice que no podrían. Dicen entonces, ¿para qué predicar? Dios tiene que tener un testigo para condenarlos en ese día. La palabra fue predicada y probada entre ellos, y a pesar de todo, en ignorancia le dieron la espalda. No queda más que juicio. Dios no puede juzgar justamente a una nación a menos que recibieran misericordia antes de juicio. Él es Dios. Él no puede hacerlo. Bien, ¿qué decimos nosotros? Pero los que creímos también hemos entrado en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día. Ahora, yo no quiero herir los sentimientos de la gente contrariando su religión. Ese no es mi propósito. Allá en los campos misioneros yo solo predico las grandes doctrinas evangélicas fundamentales. Pero en el tabernáculo, aquí entre mis hijos, yo siento que tengo el derecho de predicar lo que yo pienso que es doctrina. Y verdad, ¿ven? Yo pienso que es lo correcto. Ahora, yo tengo miles de buenos amigos sabáticos, de gente que son adventistas del séptimo día. Algunos de los amigos más queridos que tengo, algunos son adventistas del séptimo día. A pesar de que el gran movimiento, lo que llaman la voz de la profecía, está firmemente en contra mía. Dijeron que yo hice una declaración del púlpito y que dije que yo era Dios y que esta luz que seguía era un ángel, y que yo era Dios y que yo vine al mundo para hacer grandes cosas y para probarle a la gente que yo era Dios. Ahora, eso es lo que la voz de la profecía dijo de mí allá en California. Y quien haya dicho eso, ustedes saben, dijo algo que no es correcto. Pero, en primer lugar, no recargándome contra la iglesia adventista del séptimo día ni alguna otra iglesia sabática. Solamente es por causa del Evangelio.
Llegaremos en unos minutos también a Pentecostés. Sí, es verdad, a los bautistas. Llegaremos a eso. Y vamos a mostrar que Dios no favorece a ninguna denominación. Correcto. Él solamente favorece al individuo. Y Él no lidia con ninguna denominación. Nunca lo hizo y nunca lo hará, de acuerdo a su palabra. Él lidia más bien con individuos en cada denominación. Sí, son los individuos con los que Dios lidia. Ahora escuchen esto atentamente y si en algún momento les surge esa pregunta, será asunto terminado. Ahora, que el Señor nos ayude. Ahora presten atención porque el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Ahora fíjense, él está hablando acerca del Sabbat. ¿Cuántos saben que la palabra S-A-B-B-A-T-N-B es la palabra hebrea que significa R-E-P-O-S-O? ¿Cuántos saben eso en el inglés? ¿Seguro? ¿No suena extraño la palabra Sabbat? Así es. ¿No suena rara la palabra santificar? Santificar es una palabra griega. Santificar significa ser hecho santo. En el hebreo significa hacer santo. En el griego significa santificar. En el inglés significa ser limpiado. Sabbat significa un día de reposo. Eso es lo que era el antiguo Sabbat, un día de reposo. Cuando ustedes ven reposo, significa Sabbat. Búsquenlo en su manuscrito original, si da la casualidad que tengan una Biblia en el griego, y averigüen si la palabra, si tienen una Biblia Scofield, busquen en la lectura al margen, reposo, y vean si no los lleva al Sabbat. Sabbat significa reposo. Muy bien. Ahora fíjense, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su Sabbat, reposo. Ahora, mucha gente guarda días, como guardar el día sabático, el sábado. Otros hacen del domingo un ídolo, un día de adoración. Y por la gracia de Dios y por la palabra de Dios, que Dios me ayude en esta noche, yo puedo probarles a ustedes que los dos están errados. Los dos, los adoradores en el domingo y los que guardan el Sabbat. Los dos están absolutamente errados, conforme a la palabra. Y después de todo, es la palabra por la que nos regimos, no por lo que dicen los adventistas, ni por lo que dicen los protestantes, ni por lo que dicen los católicos. Es conforme a lo que dice la Biblia. Bien, ahora observen, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Ahora vamos a colocar algo así, y a esto lo llamaremos el reposo de Dios, el séptimo día. Ahora fíjense, y Dios, escuchen ahora esta escritura, y reposó Dios de toda su obra el séptimo día. Dios tuvo un Sabbat, y ese día séptimo duró 1000 años, un tipo del milenio. Porque dijo así del séptimo día, y reposó Dios de toda su obra, un pronombre personal, de todas sus obras. Él reposó en el séptimo día. Ese es Dios. Y otra vez aquí, bajo la ley, no entrarán en mi reposo. Dios reposó físicamente, pues Él había hecho los cielos y la tierra en 6 días. Y en el séptimo día Él reposó de toda su obra. Él reposó 1000 años. Pues la Biblia dice que un día en la tierra son 1000 años en el cielo. 1000 años en el cielo es un día en la tierra. ¿Cuántos saben que la Escritura dice eso en 2 de Pedro? Muy bien. Dios reposó en el séptimo día. Y Él dijo así en cierto lugar. Ahora escuchen atentamente. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras. Y otra vez aquí, la ley, no entrarán en mi reposo. Él dio a los judíos en camino de la tierra prometida, o de Egipto hacia la tierra prometida, el séptimo día, el Sabbat. Ahora escuchen. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y para aquellos a quienes primero se les anunció el descanso, Dios les dio la ley, y el Sabbat era el 4º mandamiento. No entraron por causa de incredulidad. Ahora, fíjense, Él está hablando acerca de la ley, cómo era que entrarían. No iba acompañada de fe.
Ellos no la guardaron. Ellos guardaron el sábado en memorial de que iban a una tierra de sabbat para tener un reposo eterno de todos sus problemas y todas sus preocupaciones. No más capataces, no más noches de angustia. Ellos iban de camino a la tierra prometida de reposo. Allí fluía la leche y la miel. Las uvas eran tan grandes que 2 hombres cargaron un racimo sobre los hombros. ¡Oh, qué tierra de reposo bendito! Pero ellos fallaron en poseerla cuando llegaron, debido a su incredulidad. Ellos fueron rechazados a solo 64 kilómetros de donde habían salido de Egipto hacia la tierra prometida, y tardaron 40 años para llegar allí, por causa de su incredulidad. Dios les dio a ellos su profeta, le dio a él su señal, le dio a él la columna de fuego, mostró señales y maravillas y les predicó el evangelio. Y ellos se apartaron tras los peces y los panes y cayeron en el desierto, y sus cuerpos perecieron en el desierto. Jesús en la fuente, él dijeron nuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años. Él dijo, yo soy ese pan de vida que viene de Dios del cielo. Yo soy el pan de vida. Moisés no les dio ese pan. Mi Padre dio ese pan. Y yo soy el pan que viene de Dios del cielo. Si un hombre come esto, jamás morirá. Allí está la diferencia. Ahora, fíjense, ellos dijeron que ellos bebieron de la roca que estaba en el desierto por el lapso de tantos años. Él dijo, yo soy esa roca. Bendito sea su santo nombre. Yo soy esa roca. ¿Cómo podía ser él esa roca? Esa roca era una roca espiritual. Ella siguió a los hijos de Israel. Y Moisés tenía un palo en la mano, que era una vara del juicio de Dios. Y Dios le dijo que hiriera la roca. Y él hirió la roca. Y cuando lo hizo, aguas salieron de la roca. Y Cristo fue esa roca. Y el juicio de Dios, la pena por el pecado, cayó sobre él. Dios hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre él. Y esa iniquidad hizo estallar el corazón. Y de su corazón se derramó el Espíritu Santo como ríos de agua para un pueblo moribundo que perecía. Yo soy esa roca que estaba en el desierto. Mira, dijo él, ¿me quieres decir? Él dijo, Moisés, quien les dijo eso, anheló ver mi día. Y él lo vio, en parte. Él le dijo, mira, ¿nos quieres decir que tú eres mayor que Moisés? ¿Que has visto a Moisés? ¿Y Moisés lleva muerto 800 años? Dijeron, ahora sabemos que tú tienes un demonio, en otras palabras, loco. Nosotros sabemos que tú estás loco. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Yo era el gran yo soy que estaba en la zarza ardiendo. Yo soy ese fuego que estaba en la zarza ardiendo. Yo soy ese ángel que iba delante de ellos. Y él dijo, yo vengo de Dios, y a Dios regreso. Y él vino de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Regresó a esa misma columna de fuego. Y aquí está él en esta noche, después de 2000 años. El mismo ayer, hoy y por los siglos, haciendo lo mismo, guiando a sus hijos benditos. Y muchos están entrando por la incredulidad. Ahora él dijo que él determinó un día cuando Dios terminó su obra. Luego él determinó otro día. Y así de esa manera que si ellos escuchaban, si venían guardando ellos los sabbats y siguiendo las lunas nuevas y todo eso, a eso de nuevo es donde los hermanos adventistas tratan de llevarlo a uno. Ahora continuemos leyendo. Fíjense, por lo tanto, puesto que algunos entren en él, y ellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de incredulidad. Ahora el versículo 7. Oh, hermano, yo digo que esta escritura está matemáticamente inspirada. Digo que la escritura está en todo sentido inspirada. Las matemáticas de la Biblia son perfectas. ¿Se han fijado ustedes que este Estados Unidos es número 3 en todo lo que hace? ¿Sabían que fue establecido con 13 colonias? ¿Sabían que la bandera tenía 3 estrellas en el principio? ¿Sabían que todo lo que Estados Unidos hace es en el número 13?
¿Sabían que aparece en la Biblia en Apocalipsis 13? Seguro que sí. La pequeña bestia, el cordero que sube del agua, no de las grandes multitudes de gente, no sube del agua, sino de la tierra, donde no hay nadie. Tenía 2 cuernos pequeños, poder civil y eclesiástico, y era un cordero, libertad de religión. Y después de un tiempo ellos se unieron y él habló como el dragón y ejerció todo el poder como Roma antes de él. Eso es lo que viene a nuestra nación. Apúntenlo. Ustedes observen la confederación de iglesias y a los católicos unirse. Y observen lo que sucede. La gente que siga la columna de fuego verdaderamente sufrirá un tiempo difícil, pero estarán listos para la traslación en ese tiempo. Correcto, listos para irse. Porque el Cordero los venció, dice la Biblia, y aquellos que los seguían, por cuanto fueron llamados los escogidos y los fieles, los elegidos de Dios. No entraremos ahora en esa profecía para que podamos avanzar con esto. Escuchen con atención el capítulo 7, quise decir el capítulo 4, el versículo 7. 7 es el número de que ha sido consumado. 3 es el número de la vida. 7 es el número de consumación. Y esto da por consumado el reposo. Y otra vez, recuerden, él habló, Dios, de esta manera. Después él habló de la ley de esta manera. Y luego otra vez él determinó un día. El tercer día, la tercera vez. Otra vez determina un día, un cierto día. Hoy diciendo después de tanto tiempo. Hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Fíjense, si Jesús les hubiera dado el reposo, un sabbat, ¿no hubiera hablado después de otro día? Las dispensaciones cambian con Jesucristo, de la ley a la gracia, de obras a gracia, de algo que usted hace a algo que Dios hizo, sobre los propios méritos suyos o sobre los méritos de Él. Eso cambió. Cuando Moisés salió del desierto con la ley, él dijo, no cometerás adulterio, no hurtarás, no matarás, guarda el día sábado como santo. Cuando Jesús salió del desierto, cuando Moisés salió, el diablo lo tentó. Tan pronto como el diablo lo tentó, él le prestó atención. Moisés tenía un punto débil. ¿Cuántos saben qué era? El mal genio. Y tan pronto como los vio adorando al becerro de oro, él arrojó los mandamientos y los quebró, mostrando que ese sacerdocio sería roto. Y Dios se los volvió a dar. Pero cuando Jesús salió del desierto de ayunar por 40 días, sintió hambre. Era el único punto débil que él tenía. Y el diablo vino a él y le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Haz aquí un milagro. Quiero ver que lo hagas y te creeré. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se dio cuenta que no enfrentaba allí a Moisés, por cuanto él acudió a la palabra. Lo subió a él al pináculo del templo. Dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y la revistió, no la citó, sino que revistió la Escritura. Le dijo, escrito está, Él mandará a los ángeles que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Él te sostendrá. Y Jesús fue directamente a la palabra y lo reprendió. Lo subió al monte y le mostró a él los Estados Unidos y Alemania y Suiza y todas las naciones del mundo que existirían. Dijo, todas me pertenecen. Hago con ellas lo que quiero. Con razón tenemos guerras y problemas. Dijo, hago con ellas. Con razón las mujeres se visten y se salen con la suya bajo la ley. Todas son gobernadas por el diablo. Es lo que dice la Biblia. Satanás dijo, me pertenecen. Hago con ellas lo que yo quiero. Dijo, si tú me adoras, te haré rey como yo lo soy. Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Jesús sabía que Él sería heredero de ellas en este gran milenio, cuando viniera su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No usarán más pantaloncitos cortos. No habrá más bebida. No habrá más lujuria. No habrá más adulterio. No habrá más muerte. No habrá más lamento. Él es heredero de toda nación. Ellas le pertenecen. Correcto. Son de Él. Y Él será heredero. No obstante, Satanás las tiene por un espacio de tiempo. Eso es el día que estamos viviendo.
Pero determina un día diciendo, hoy, después de tanto tiempo, dijo, no endurezcáis vuestro corazón, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no lo haría después de otro día. Mi hermano adventista, mírelo allí. Pablo lo dijo aquí, y Pablo dijo en Gálatas 1:8, si están anotando las escrituras, Gálatas 1:8, si un ángel del cielo viene y predica algún otro evangelio aparte de este, que yo les he anunciado, sea anatema. Pablo dijo, si Jesús les hubiera dado el día de reposo, pues miren cuando él bajó de la montaña, bajó allá, había vencido al diablo, él estaba ungido, listo para su ministerio. Él dijo, vosotros oísteis que fue dicho a aquellos de la antigüedad, no matarás, pero yo os digo a vosotros que cualquiera que se enoje con su hermano sin una causa, ya mató. Oísteis que fue dicho a aquellos de la antigüedad, este día los que guardan el sábado. Oísteis que fue dicho allá a aquellos de la antigüedad bajo la ley, no cometerás adulterio. Tenían que estar en el acto para que fueran culpables. Pero yo os digo a vosotros que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Diferente. Pasó por alto ese cuarto mandamiento. Pero, ¿les dio él reposo? Veamos lo que él dijo. David dijo, después de tanto tiempo vendrá un reposo perfecto. Dios reposó de sus obras en el séptimo día. Dios bendijo el día Sabbat y se lo dio así a los judíos en el desierto. Ellos entraron por causa de incredulidad, debido a que la palabra no iba acompañada de fe. Y otra vez él determinó un día en particular diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, cientos de años después que David había muerto, el hijo de David se levantaría, el cual es Jesús. Y si ellos oyeren mi voz, no endurezcan el corazón. Dios va a hablar al corazón. Entonces, fíjense, pues el versículo 9 para ustedes que están leyendo, si Jesús les hubiera dado el reposo, el versículo 8, ¿no hablaría después de otro día? Si tenía que ser un sábado, si tenía que ser un domingo el cual guardar, entonces él hubiera hablado de eso. Si él hubiera dicho, ahora no hay más sábado, no hay que guardar más el día séptimo, lo que yo quiero que ustedes guarden es el domingo, él hubiera dicho. Pablo dijo que él no lo dijo. Él hubiera dicho, todos ustedes adoren el domingo, ese será el reposo. Bueno, si él hubiera querido que ellos guardasen el sábado, él hubiera dicho, sigan guardando el séptimo día, pero ahora yo quiero que ustedes guarden el domingo, el día octavo. No, él nunca lo dijo. Él dijo, si Jesús les hubiera dado un día, ¿no hubiera hablado de ello? Ahora el versículo 9. Prepárense. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, un sabbat que guardar para el pueblo de Dios. Porque Él, que ha entrado en Cristo, su reposo, Él también ha reposado de sus propias obras, como Dios de las suyas, el sábado. ¿Lo ven? Ahora tomemos algunas escrituras y respaldemos eso. Muy bien. Cuando Dios hizo el mundo en 6 días, Él reposó en el séptimo día y no volvió a trabajar. Bendito sea el nombre del Señor. Él construyó el mundo, puso en él la creación y fue a reposar y no regresó más, a edificar más mundo. Él terminó las obras y fue a reposar. Ahora, después de esos 1000 años, entonces entró el pecado. Luego Cristo fue representado, el Cordero fue representado. Ahora a los judíos les fue dado esto como un tipo del reposo del día séptimo. Ahora, Él determinó otro día por medio de David. Hoy, después de tanto tiempo, hay otro reposo por venir. Ahora, ¿cuál es ese reposo? Abran conmigo en Mateo el capítulo 11 y la última parte del capítulo 11 de San Mateo. Allí es cuando Jesús terminó su sermón del monte y ustedes verán lo que dijo. Él dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que se enoje con su hermano sin una causa, ha matado al hermano. Todas estas cosas, y él nunca tocó ese cuarto mandamiento, ese sabbat. Ahora él está terminando, y el sabbat es la gran promesa de Dios. Es un reposo. Muy bien, ahora fíjense aquí cuando él terminó las bienaventuranzas. Aquí dice él, el versículo 27 del capítulo 11 de San Mateo, donde él estaba enseñando las bienaventuranzas, en el capítulo 5. Todas las cosas me fueron entregadas en la mano, entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. ¿Ven? Ustedes no pueden conocer uno sin conocer al otro, porque Él era el Padre, manifestado en carne. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Parece que la gente pudiera ver eso y no discutir. Seguro.
Dios, nuestras personas. Si Él es tres dioses, entonces nosotros somos paganos. ¿Cuál de ellos es Dios? Ellos son todos tres un Dios. Son tres oficios del mismo Dios. Él era el Padre en la forma del Espíritu Santo, en esa columna de fuego en el desierto. Él era el Hijo cuando empleó el oficio de Hijo. Un poco y el mundo no me verá más. Yo me iré y regresaré otra vez y estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. ¿Ven? Él está en el oficio del Padre, el oficio del Hijo y también el Espíritu Santo. Todo es el mismo Dios, obrando en tres oficios diferentes. Oficio del Padre, oficio del Hijo y Espíritu Santo. Nunca. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estos tres son uno. Tomás le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso basta. Él dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces. Dijo, cuando me veis, habéis visto al Padre. ¿Y por qué dices, muéstranos al Padre? Ahora los unitarios lo tomaron, el grupo de personas de la unidad, y trataron de hacer Padre, Hijo, Espíritu Santo un solo oficio y un lugar, al igual que su dedo, uno. Eso está errado. Jesús no pudiera haber sido su propio Padre. Si lo fue, entonces Él era, bueno, ¿cómo pudiera haber sido Él su propio Padre? Y si Dios es un hombre separado del Espíritu Santo, Él tuvo dos padres. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo le hizo sombra a María y ella concibió. Y dice la Biblia en Mateo 1:18 que lo que había sido concebido en ella era del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es su padre? ¿El Espíritu Santo o Dios? ¿Son ambos el mismo espíritu o él tuvo un nacimiento ilegítimo por dos espíritus? Eso es un dogma católico y jamás fue una enseñanza de la Biblia. Martín Lutero trajo eso cuando salió con otro montón de catolicismo que está en la iglesia luterana. Wesley siguió con eso. Y eso aún continúa, pero es un error. Eso no es la verdad. Nunca fue así. Nunca fue una doctrina bíblica. Jamás fue un mandamiento en la Biblia enseñar tres dioses. Hay un Dios. Jesús dijo, oye, oh Israel, yo soy Jehová tu Dios, un Dios, no tres dioses. En África ellos bautizan una vez por el Padre y una vez por el Hijo y una vez por el Espíritu Santo. Y luego un pobre judío viene, dice, ¿cuál de ellos es su Dios? ¿Cuál es, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Ellos son todos tres uno. La Biblia dice que eran uno. Jesús era una casa en la que vivió Dios. La Biblia dice que Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente, eso es sin argumento, grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, recibido en predicado, creído y recibido en gloria. Dios lo fue. La Biblia dice su nombre será llamado Emmanuel, que por interpretación es Dios con nosotros. La Biblia dice que Jesús, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad de Dios. Como dijimos la otra noche, Dios en el principio era espíritu, y entonces de Dios salió el Logos, o la teofanía, que era la forma de un hombre llamado el Hijo de Dios, prefigurado. Él vino a la tierra en un cuerpo de carne, aún antes que viniera en Jesucristo. Ahora, tráguese eso de una vez, hermano. Yo se lo probaré. Cuando Moisés lo vio, él dijo, permíteme ver tu aspecto, Señor. Y Dios lo escondió en la roca. Y cuando él pasó, él dijo que era la parte de atrás de un hombre. Esa era esa teofanía. Eso exactamente. Luego, esa teofanía tuvo que hacerse carne. No otra persona, sino que la misma persona tuvo que llegar a ser carne para quitarle el aguijón a la muerte. Como una abeja cuando pica, allí deja el aguijón. Y él no dejó ese. Él podía meter un aguijón en la carne humana, porque es pecado. Pero hermano, cuando picó esa carne de Manuel, él perdió su aguijón. Sí, Señor. Él puede zumbar, pero ya no tiene aguijón. Con razón, Pablo, cuando le fueron a cortar la cabeza, dijo, oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Puedes zumbar y hacer todo el alarde que quieras. Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de Jesucristo. Allí lo tienen. Se requirió a Dios mismo para que hiciera eso. Él vino y fue manifestado en carne. Él regresó otra vez a espíritu. Usted dice, hermano Branham, usted aún no nos ha dicho cuándo es que Dios fue hecho carne antes que viniera en Cristo. Cuando Abraham estaba sentado bajo su tienda un día, dos ángeles y Dios vinieron caminando a él, en carne humana. Ellos tenían la ropa polvorienta y estaban cansados y se sentaron.
Y Abraham salió y separó al becerro de la vaca y lo mató. E hizo algunas chuletas de cordero. Salió le dijo a Sara que tomara harina de maíz y la cerniera e hiciera unas tortas. Y tomó un poco de mantequilla de la vaca y un poco de suero de la leche y lo llevó allá y lo sirvió. Y Dios se lo comió. ¡Aleluya! Por esa razón mi fe espera en ti, Cordero de la Cruz. ¿Piensan ustedes que eso es algo difícil para Dios? Dios, quien hizo todo el potasio y los calcios y todo en el mundo. Él bajó para visitar a Abraham. Él dijo, ¿piensas que lo ocultaré de ti, viendo que eres el heredero del mundo? Amén. Yo no lo ocultaré de ti. Dios sencillamente Nosotros estamos hechos de 16 elementos. Él solo tomó un poco de potasio y un poco de calcio, de petróleo, luz cósmica, e hizo... Métete allí, Gabriel, un cuerpo. Métete allí, Ajenjo. Él se metió allí. 2 ángeles del cielo. Dios se extendió y tomó un puñado de eso. Se metió él mismo allí. Bajó y tuvo hambre. ¡Qué bendito! ¿Qué de eso, hermanos adventistas, que no comen carne? Vamos a entrar en eso después de un rato. Dios Todopoderoso, Jehová. Investiguen si ese mismo nombre no está traducido como el de la zarza ardiendo. ¡Aleluya! Y cuando Él se paró en la tierra, Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy el mismo de la zarza ardiendo. Correcto, Elohim. Miren si no es el mismo. Él era el que estaba en la zarza ardiendo. Él era el que estaba aquí delante de Abraham en un cuerpo de carne, que comió del becerro y bebió la leche de la vaca y comió mantequilla en las tortas. Bendito sea el nombre santo de Dios. Caminó directo hasta allá y dijo, yo no miré, y él estaba de espaldas. Dijo, Abraham, voy a visitarte y vas a traer ese hijo. Tienes ahora 100 años y Sara 90. Y Sara, en la tienda, pues, se rió. Él dijo, ¿qué le causó risa a Sara? A espaldas de él, estando en la tienda entre ellos. Abraham preguntó, Sara, ¿te reíste? No, en ningún momento. Él dijo, sí lo hiciste. ¿Qué clase de telepatía es esa? ¿Qué clase de lectura de la mente era esa? Él hace lo mismo hoy. Él es Jehová Jireh, Jehová Rafa, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca falla. Mírenlo a él. Allí estaba parado. Caminó directo allí y habló con Abraham y desapareció de la vista. Y el gran patriarca Abraham dijo que él habló cara a cara con Dios. Elohim, el mismísimo Dios. ¿Lo captaron? No 3 personas, hermano. 3 oficios de la misma persona. En el principio era el mismo. Él era ese gran espíritu, la fuente donde toda la verdad, todo el amor, toda la paz, todo lo que era puro se encontraba en esta fuente. Se empezó a formar un cuerpo, una teofanía, la clase de cuerpo al que nosotros vamos. No un cuerpo glorificado, sino algo como un cuerpo angelical. Tiene forma, figura. Cada vez que veo un árbol pienso, ese árbol es el negativo. Hay un positivo en alguna parte. Ese árbol fue hecho de algo. Una inteligencia lo hizo. Y todo lo que esta tierra hace es reflejar lo celestial. La Biblia lo dice. Y si hay un árbol aquí que tiene que perecer, hay uno en gloria que no perecerá. Si veo a un hombre, yo veo a una hermosa parejita joven, al hombre y su esposa caminando por la calle, los 2 enamorados. ¿Qué refleja? Bendito sea el nombre del Señor. Que hay uno en el cielo que jamás perecerá. Si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos uno ya esperando. La teofanía. Entonces usted capta la Trinidad, el gran Espíritu, morando en el Hijo, Jesús morando en la iglesia. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre en mí y yo en vosotros. Todo lo que Dios era, Él lo vertió en Jesús. Todo lo que Jesús era, Él lo vertió en la iglesia. Allí lo tienen. Yo en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Allí está el cuerpo. Ese es el problema con la iglesia. Les ha sido enseñada alguna doctrinita insignificante, afeminada de viejita. Corren de aquí para allá y tienen cenas de sopas y fiestas de naipes. Con razón tenemos esta cantidad de caos que tenemos. Nosotros no necesitamos programas para los niños, ni cenitas de sopas. Lo que necesitamos es un evangelio antiguo, fuerte y hombres de fe con la espada desenvainada ya y retando.
Lo que necesitamos hoy no es alguna teología trivial y alguna teoría hecha por algún grupo de hombres. Necesitamos el Evangelio fuerte, predicado en la luz y en el poder y demostración del Espíritu Santo. Fíjense ahora aquí, como dijo él, otra vez determina otro día, diciendo por medio de David, si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, pero queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus propias obras como Dios de las suyas. Ahora, ¿dónde vamos a leer? Mateo el capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre a mí. Me fueron entregadas por mi Padre, mejor dicho. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Muy bien, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ven? No es cuánto aprenda usted, ni cuánto el obispo quiera que usted sepa. Es cuánto Dios quiere que usted sepa. Si usted no puede ver esta revelación, no le pregunte al obispo, pregúntele a Dios. No le pregunte a su pastor, pregúntele a Dios. El Hijo lo revela a Él. Él, pronombre personal. Escuchen, esto los va a sorprender. Aquí está el mandamiento. Pablo dijo, si hubiera dejado otro día, él hubiera hablado de él. Pero aquí está lo que él dijo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré el sabbat, reposo. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis sabbat para vuestra alma, porque mi yugo es fácil, y ligeras mis cargas. Miren lo que dijo Pablo, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría a él después de otro día. Pero otra vez determina un día, hoy diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, cuando oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por tanto queda, escuchen ahora versículo 9, por tanto queda un reposo, un sabbat para el pueblo de Dios. Porque él, el hombre o la mujer que haya entrado en su reposo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os daré reposo, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Puede ser que usted tenga 20 años, puede ser que tenga 30 años, puede ser que tenga 50 años, pero en el minuto que usted escuche la voz de Dios tocando a su corazón, no lo endurezca. Entonces entre aquel que oye mis palabras, cree en el que me envió, tiene vida eterna y jamás vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Oiga, hermano Branham, ¿qué sucede? Usted recibe el Espíritu Santo. Cristo entra en usted. ¿Es correcto eso? Abran conmigo en Isaías el capítulo 28 y leamos. Isaías el capítulo 28. Veamos lo que dijo el profeta al respecto. Mateo 28, comenzando en el versículo 8. Aquí está la predicción de los postreros días. Tenemos que terminar dentro de un momento, porque toda mesa está llena de vómito y hasta no haber lugar limpio. Permítame parar por un momento, como dijo Ernie la otra noche. Estaba hablando con alguien, Ernie Fandler, este hermano aquí de Suiza. Él dijo, yo paré y dejé que penetrara. Yo quiero que esto penetre. Hasta no haber lugar limpio, porque toda mesa estará llena de vómito, como perro que vuelve a su vómito y un cerdo a su cieno, así se regresará la gente. ¿Qué pasa con ustedes los metodistas? Ustedes que tuvieron la luz. ¿Qué sucedió? Dios se la quitó de las manos y se la dio a los nazarenos. ¿Qué sucedió con ustedes los nazarenos? Ustedes en un tiempo tuvieron luz. Dios se la quitó de las manos y se la dio a los pentecostales. Correcto. Ustedes, Iglesia de Dios y demás, pueblo de la santidad, por ustedes haber rechazado la luz, ustedes se denominaron y dijeron, nosotros no vamos a creer más que esto. Dios siguió adelante y les mostró que tenía pueblo que sí lo seguiría a Él. ¿Qué les sucedió a ustedes, pentecostales? Ustedes tenían la luz. Dios se la ha quitado a ustedes. La columna de fuego sigue avanzando. Cada vez que la columna de fuego se movía, la iglesia se movía con ella.
Y cuando Lutero se organizó saliendo de la Iglesia Católica, su propia iglesia, la columna de fuego se movió y Wesley se fue con ella. Wesley se organizó e hizo su denominación y la columna de fuego se movió y los nazarenos se fueron con ella. Los nazarenos se organizaron y la Iglesia de Dios se movió con ella. Y dijeron que ellos no eran una denominación, pero lo eran. Entonces, ¿qué sucedió? Lo siguiente que sucedió, los pentecostales vieron el fuego y salieron. ¿Y qué hicieron ustedes? Hicieron una doctrina de las lenguas y lo organizaron. Todos tenían que hablar en lenguas antes que recibieran el Espíritu Santo. Y Dios se fue de inmediato y los dejó sentados en donde ustedes están. ¿Qué sucedió con ustedes de la unidad? Ustedes encontraron el bautismo en el nombre de Jesús. Ustedes hicieron una doctrina de eso y se separaron del resto. Y Dios de inmediato se fue y los dejó sentados allí. Correcto. ¿Qué sucedió con ustedes, Asamblea de Dios, el antiguo Concilio General? Ustedes hicieron una organización de la suya y Dios se movió de inmediato y los dejó sentados allí. Y ahora ustedes no son más que un grupo formal y frío como los demás. Y la columna de fuego avanza. ¡Aleluya! Todas las mesas están llenas de vómito. Miren la cena del Señor, pues yo estuve en un lugar donde usan una barra de pan cualquiera. El pan debe ser preparado sin levadura. Y ellos se lo reparten a pecadores, fumadores de cigarrillos, prostitutas, rameras, siempre y cuando ellos tengan su nombre en el libro. Y ustedes, los bautistas, aún la llaman comunión cerrada. Ahora ustedes, bautistas, rezonguen un poco. Dios les quitará su jactancia. Eso es exactamente lo correcto. Ustedes no se podrán jactar. Comunión cerrada. Ustedes mismos se separan aparentando ser más santos que los demás. Recuerden, este es un tabernáculo bautista. Pues ese es el resultado. Ustedes mismos se organizan. Oh, dicen ustedes, nosotros no somos una organización. Sí lo son. Seguro que lo son. Ustedes dicen, somos un compañerismo. Por supuesto, para cualquiera que entra por la puerta y enseña solamente como ustedes creen. Está bien, pero a otro ustedes no tan solo lo echarán, sino que lo excomulgarán de su hermandad. Así exactamente. Oh, ustedes tienen cierta manera de hacerlo. También Dios tiene cierta manera de hacerlo. No obstante, la iglesia de Dios avanzará. La columna de fuego no tolerará eso. Toda mesa está llena de vómito. Ahora escuchen. Ahora esto los va a impactar a ustedes por un momento. Escuchen mientras leo la palabra. ¿Quién era este? El profeta Isaías. Toda mesa está llena de vómito, hasta no haber nada limpio. Simplemente es perro, come a perro. Vienen a la iglesia, las mujeres se cortan, se dejan el cabello corto, usan pantalones cortos, salen y ven a los hombres que vienen por la calle y se ponen a cortar el césped. Jovencitas quieren oír que alguien les dé ese silbido de perro, bulldog o de lobo, como sea. Ustedes saben. Oh, ustedes se creen muy lindas, ¿no es así? Y ustedes, los hombres, andan por la calle con un puro en la boca y siendo un diácono en la mesa directiva. Usted se ve como un toro tejano descornado y luego usted se cree a alguien. Así es exactamente. Con razón, toda mesa. Pasan y toman la Santa Cena y se portan como si ustedes fueran alguien. Y engañan y roban y mienten durante la semana. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Toda mesa está llena de vómito. Oh, yo participo de la Cena del Señor, seguro. Nosotros lo hacemos en nuestra iglesia. Jesús dijo que nos resucitaría en los postreros días si tomábamos la Cena del Señor. Pero el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, sin discernir el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos están muertos. Iglesias rancias, muertas y formales. El Espíritu de Dios se ha ido de ustedes. La columna de fuego ya no está allí. Ustedes niegan la sanidad divina, ustedes niegan la resurrección. Oh, dicen ustedes, oh, Él resucitó de los muertos, en lo histórico. Pero ¿qué de Él siendo el mismo hoy, si Él resucitó de los muertos? Ustedes dicen, oh, eso no es así. Bueno, allí tienen. Ustedes tienen la resurrección como ustedes la quieren, y Dios la tiene de la manera que Él la quiere. Pero el asunto es, dice la Biblia, que lo que nosotros sabemos es la verdad, que Él confirmaría la palabra. Y estas cosas que yo hago, vosotros las haréis también, y yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, ¿qué es el Sabbat? Toda mesa está llena de vómito, no hay ninguna limpia. ¿A quién enseñará Él ciencia? No ciencia mundana, ciencia espiritual. ¿A quién enseñará Él ciencia? ¿A quién hará Él entender doctrina? Oh, bendito Dios, nuestra organización no cree esto. Ellos no tolerarían eso. ¿Qué importa lo que su organización cree? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Ah, bueno, nuestros pastores, usted sabe, tienen educación. Oh, seguro, por supuesto, tienen tanta educación que ellos sacaron a Dios del asunto.
Verdaderamente, porque uno puede hablarles la palabra y ellos le darán la vuelta y dicen, bueno, yo no la creo exactamente de esa manera. Oh, pobre afeminado. Permítame decirle, mire aquí, ¿a quién dará él a conocer doctrina? A los destetados del pecho y a los destetados de la leche, a los arrancados de los pechos. El otro día vino un vecino mío, él dijo, Billy, un cierto pastor aquí de la ciudad, la persona más encantadora que hayas visto. Dijo, mi esposa y yo estábamos en nuestras pijamas, como a eso de la medianoche, y ese pastorcito entró y él tomó café con nosotros y se fue a la casa del otro vecino y les dio un estrechón de manos. Ellos estaban en un jueguito de naipe y él se sentó y jugó naipes con ellos. Dijo, oh, es la personita más sociable que usted haya visto. Dijo, oh, nos encanta, no nos desharíamos de él por nada. Me quedé allí por un momento, pensé, bueno, dijo, oh, ¿no cree usted que cada iglesia necesita un hombre como ese? Oh, no pude responderle a eso. Él dijo, en otro lugarcito, dijo, tenían un lugar muy bonito, este ministro y su esposa, gente encantadora. Salieron y se relacionaron tanto con los niños que comenzaron una escuela bíblica. Y dijo, tenían a tantos que simplemente llenaron la cosa de niños. Dijo, vaya, él sí que les puede contar toda clase de historietas a los niños. Yo dije, qué bien, está muy bien. Yo regresé, acababa de llegar de Canadá y pensé, aquí estoy. Vaya, el pueblo, ¿qué pasa conmigo? Yo no hago eso. Me puse a lavar mi auto, pensé, Dios, ya estoy llegando a viejo. Y aquí estoy, he luchado, he llorado, he suplicado. Lo único que recibo es una gran blasfemia. Cualquier cosa, alguien comentará algo mal de uno. Oh, tan anticuado ese santo rodador, algo así. Estaba pensando en eso y una voz vino a mí y dijo, esos hombres están bien haciendo eso, pero yo no te llamé a ti para que hicieras eso. Yo te llamé para que tomes la espada y te pares allí como Josué y a que retes, hermano. No para merodear con alguna sociedad antigua o alguna organización eclesiástica, sino para que retaras al diablo, para que te pares en el frente, que llames a lo correcto, correcto, y a lo errado, errado. Predica la palabra y averigua quién tiene la fe para creerla. Exponla sin rodeos. Comencé a lavar ese auto más rápido. Lavando le decía, gracias Señor, gracias Señor. Luego me sentí bien. Está bien, Señor. La empuñaré un poco más fuerte. Quiero morir con ella en la mano. ¿A quién haré conocer doctrina? Escuchen, toda mesa está llena de vómito. ¿A los destetados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Ahora, fíjense, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en otras lenguas hablaré yo a este pueblo, a los cuales es dicho, este es el sabbat, dar reposo al cansado, estos los refrigerios, mas no quisieron oír, pues la palabra de Jehová les vino, alguien la predicó, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Cuál es el reposo? ¿Cuándo vino el reposo? Cuando el pueblo habló en otras lenguas y tuvieron lengua de tartamudos. Lengua de tartamudos. Ellos no hablaron nada. Ellos tartamudearon. ¿Cuándo sucedió eso? En el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Ese es el reposo, el Espíritu Santo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os daré reposo. Yo os daré vida, vida eterna. Soy la propia vida de Dios. Dios entrará en usted y será parte de usted. Él le dará un nacimiento y hará de usted un hijo y una hija. Ahora, fíjense, ese fue el tercer reposo que Él dio. El primero lo recibió Dios de su obra. El segundo, Israel lo recibió en la ley. El tercero, la iglesia lo recibió como una parte de Dios. 3 es el número de la vida. ¿Cuántos saben eso? Cada vez que ustedes vean 3, es vida. Fíjense, cuando Dios creó la tierra en el tercer día, fue la vida. ¿Cuántos saben eso? El tercer día. La vida vino al tercer día de la creación. La Trinidad. El Padre estaba sobre el pueblo, en la columna de fuego. El Hijo era un hombre quien le habló al pueblo y los preparó. El Espíritu Santo era el tercer paso, el cual era el Espíritu Santo. Dios en el pueblo.
Vida, Padre, Hijo, el reposo de Dios, el reposo de Israel y el reposo de la iglesia, el guardar el Sabbat. Así que si usted no ha recibido todavía el Espíritu Santo, usted nunca ha entrado en el reposo de Dios. Usted no tiene que decir, oh, yo no pudiera. Quiero fumar, pero yo simplemente no pudiera. Es que soy cristiano. Realmente yo no quiero beber, pero soy cristiano. Simplemente no puedo. No quiero beber. Sin embargo, me gustaría. Si usted codicia mujeres, si usted hace todas estas cosas impías, usted nunca ha entrado aún en ese periodo de reposo. Usted no ha entrado aún en su reposo. Y cuando usted entra en este reposo, usted cesa de sus propias obras mundanas como Dios de las suyas. ¿Por qué? Usted es parte de Dios, usted reposa eternamente. Allí lo tiene usted. Ese es el Sabbat. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Hoy Él determinó un cierto día después de tanto tiempo. Por David, cuando oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Solo una o dos palabras más aquí terminamos. Porque el que ha entrado en el reposo de Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ustedes también han reposado de sus obras como Dios de las suyas, en el séptimo día. Las suyas pudieran haber sido en el año 30, en el año 40, en el 5º año, lo que haya sido. Usted ha cesado de sus obras como Dios de las suyas, eternamente. Usted no quiere más las cosas del mundo. El mundo ha muerto para usted. Ahora, luego el versículo 11, presten atención. Procuremos pues entrar en aquel reposo, no este, sino que este, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué es? La columna de fuego está aquí. El ángel del Señor está con nosotros. Él está haciendo las mismas cosas que dijo que haría. La gente tropieza, dice, pues pienso que eso está bien, eso está muy bueno. Me supongo que está bien. Tenga cuidado que usted no caiga en la misma trampa de incredulidad. Tómela con todo su corazón. Fíjense, porque la palabra de Dios, no la doctrina de la iglesia, la palabra de Dios es más viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Escuchen, penetrando hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos escuchen, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué era eso? El Espíritu Santo puede venir y decir, usted hizo tal y tal cosa, usted hizo esto e hizo aquello, usted tiene esta clase de enfermedad y eso. Si usted corrige esto, usted hará eso. ¿Lo ven? Discierne los pensamientos. Y la gente dice, ¿qué es eso? Pues es telepatía mental, pues eso es... Él es un adivino. ¿Ven lo que quiero decir? Es un mundo malo, adúltero, que no conoce a Dios. Ella es viva, eficaz, más poderosa que una espada de 2 filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ¿qué es lo que conoce las intenciones del corazón? Dios. Usted dice, pues la Biblia dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios discierne los pensamientos. Abraham estaba de espalda y Dios también tenía su espalda hacia la tienda. Y Sara se rió y Dios se dio vuelta, dijo, ¿qué le causó risa a Sara? Discernidor de los pensamientos del corazón. Quiero que eso penetre un poco. Entonces, cuando se levanta esa clase de ministerio, el cual Dios prometió en los postreros días, ¿qué sucedió? Telepatía mental. ¿Acaso no llamaron al mismo señor Belcebú? Él dijo, si llamaron al padre de familia Belcebú, ¿cuánto más no llamarán a sus discípulos? Yo los amo. Esto muestra que están lo suficientemente interesados. Ustedes no tienen que venir a un edificio con aire acondicionado para oír el Evangelio. Ustedes tienen el hambre suficiente para venir a un lugar como este. Dios no nos permitió edificar más que esto. Nos encanta de esta manera. No es más que una casucha vieja, pero así nos encanta. Dios no habita en el glamour. Dios habita en la humildad. A nosotros nos encanta de esta manera. Nos da gusto venir y ustedes también sentarse en un lugar como este. No importa el calor que hagan y cuánto usted sude en su traje nuevo, su vestido nuevo. Eso no tiene ninguna importancia. Ustedes están escuchando vida eterna.
a la palabra de Dios que conoce los pensamientos de su corazón. La columna de fuego que estaba suspendida sobre los hijos de Israel está suspendida aquí, en esta noche. Yo pudiera hacer el reto. No hay un solo hombre que pudiera pararse aquí, bajo el poder del Espíritu Santo, sin que Dios simplemente lo declare, diciéndole lo que Él era. Correcto, allí lo tienen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el mismo Espíritu que guió a los hijos de Israel a su reposo. Y ellos cayeron debido a la incredulidad. No caigan ustedes. Esta es la última oportunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A través de esto vino la vida. Justificación, Martín Lutero, aún en una forma de religión. Santificación, Martín Lutero, John Wesley, el bautismo del Espíritu Santo. Vida. Justificación es creer, santificación es el lavamiento. El Espíritu Santo es la llenura, la vida. No fue a través de la edad luterana, ellos lo tenían en una forma. No fue a través de la edad de Wesley, ellos lo tenían en una forma. Sino que esta es la edad cuando el Espíritu Santo mismo viene. Y si ustedes no le han recibido, ¿cómo pueden creer milagros? Se requiere de Dios en ustedes para que crean. Ustedes se portarán como Dios, ustedes conocerán como Dios, ustedes pensarán como Dios. La Biblia dice que ustedes son pequeños dioses novatos. Jesús lo dijo. Porque ustedes son parte de Dios. De la misma manera que yo soy un pequeño Branham y ustedes son un pequeño lo que sean. Y es por sus padres que ustedes llevan ese apellido. La naturaleza suya es por sus padres que son así. Por cuanto usted nació de ellos. Y la razón por la cual usted le cree a Dios y cree en milagros y señales y maravillas es por cuanto son hijos e hijas de Dios. Ustedes han recibido vida. La vida viene en el tercero. Muy bien. Cuando Jesús subió al monte, a donde quiera que iba, Él llevaba a Pedro, Jacobo y a Juan. 3 testigos. El 3 es el número de vida. ¿Lo captan? Amor, gozo, paz. Ahora, vamos rápidamente entonces al final del capítulo. Rápidamente a medida que leemos. Porque la palabra de Dios es viva y más eficaz que espada de 2 filos, y discierne aún las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, no hay una mosca que pudiera pararse allí en un poste sin que él no lo sepa. Todas las cosas están abiertas. Hermano, Él sabe cada cosa que usted ha hecho, cada pensamiento que usted alguna vez pensó. Eso es lo que Él es. Nosotros creemos en Él de esa manera. Y cuando Dios entra en nosotros y nos establece en la iglesia, Él pone dones y cosas en la iglesia para operar su ser. Si Dios es ese Dios infinito, entonces Él sana a los enfermos. Él puede resucitar a los muertos. Él puede limpiar a los leprosos, hacer que el ciego vea. Él puede dar visiones. Él puede hacer todas estas clases de cosas, obrando a través de su iglesia, por cuanto es Dios en usted. Allí está la iglesia. ¿Cómo llega esa iglesia a ser una iglesia? ¿Por unirse a ella? No, Señor. ¿Por un saludo de manos? No, Señor. ¿Por el bautismo en agua? No, Señor. ¿Por membresía? No, Señor. ¿Cómo lo logra usted? Por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Allí lo tienen. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay, ninguna condenación mundana. Ellos no pueden acusarlo a usted de nada. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Allí lo tienen ustedes. Así es como se ha de juzgar su vida cristiana. Así es como se sabe que usted ha entrado en ese reposo. El mundo ya no lo perturba más. Seguro, cuando ustedes lo ven, le dan la espalda. Ustedes tienen algo mejor en qué pensar. Allí lo tienen. Ninguna condenación. Así es como entramos en el cuerpo. Y usted queda seguro para siempre. La Biblia lo dice. Miren acá en los Hebreos el capítulo 10. Él dijo, pues donde hay sacrificios de toros y ofrenda, cada año se hacía memoria de los pecados. Pero este hombre, ofrecido una vez, bendito sea su santo nombre, porque con un solo sacrificio, Él hizo perfectos para siempre.
Aleluya, no hasta el siguiente avivamiento, sino para siempre. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas han llegado a ser nuevas. Estamos caminando en la luz, esa luz hermosa. Los pájaros cantan diferente. Estoy aquí mirando a esta pequeña alcohólica, me supongo que hace unos 5 años, Rosela, la mirada perdida, caminando por las calles de Chicago, borracha, contoneándose, involucrándose en cuanto pecado había, borracha y sumida en todo lo que podía. Y una noche el Espíritu Santo, que es vivo y más eficaz que una espada de 2 filos, dijo, mujer, usted es una alcohólica. ¡Aleluya! Si ese no es el mismo Dios que estuvo allá en el pasado, que supo que Sara se rió detrás de él, yo no sé qué será él. En la audiencia de arriba, a otra mujercita, fue por ella y la llevó allí, le dijo, usted es una drogadicta, como él discierne los pensamientos de la mente. Y grandes ministros distinguidos sentados allí, que evangelizan mundialmente con sus manos cruzadas en camiseta, pensando que no los reconoceríamos, que podían sentarse en una reunión como esa y Dios no revelaría quiénes eran, sentados allí bajo otra apariencia, como si fueran alguien más. El Espíritu Santo sabía quiénes eran. Y sentados allí en sus corazones pensaron que era telepatía mental. No saben más de Dios que lo que un hotentote sabría de un caballero egipcio. Es cierto. Ellos la conocen por la letra, pero no por el espíritu. La letra mata, pero el espíritu da vida. Eso es, esa es la idea. Viva y más eficaz que una espada de 2 filos. Discierne los pensamientos del corazón. Escuchen, fíjense, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de sus ojos, a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sacerdote, escuchen ahora para los enfermos, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Retengamos. Eso no significa solo testificar continuamente. Si usted no vive la vida, usted no la está reteniendo. Usted está viviendo una cosa hipócrita. Usted estaría mejor afuera solo diciendo que es un pecador y olvidarse de todo. No profese ser un cristiano y vive otra cosa. Usted es la piedra de tropiezo más grande que el mundo haya tenido. Si usted es un pecador, admítalo y siga adelante. Arregle su condición con Dios. Si usted es un cristiano, retenga su confesión. Permanezca allí. Y fíjense ahora en esto. Quiero incluir esto antes de irnos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escuchen, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el nombre de Dios. Escuchen, bautistas, presbiterianos, luteranos. Ustedes me van a hacer esta pregunta. Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Yo lo sé. Allí es donde ustedes van siempre. Eso es verdad. ¿Qué más puede hacer un hombre sino creerle a Dios? Eso es exactamente lo correcto. Eso es lo único que él puede hacer. Pero una vez que Dios reconoce esa fe, Él le da a usted el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hago, hermano Branham? ¿Grito? No necesariamente. ¿Hablo en lenguas? No necesariamente. Puede ser que usted grite y hable en lenguas, ambas cosas, y aún viva como un pagano. Todavía codicie las mujeres, aún fume y beba y cuanta cosa más. Yo he visto a personas hablar en lenguas y salir y hacer algún negocio de lo más sucio y chueco que he visto. Los he visto clamar y llorar lágrimas de cocodrilo y robar todo lo que esté a su alcance. Yo los he visto salir y dar vuelta la mirada con cada muchacha que va por la calle. Esa es una buena señal que usted no lo tiene, correcto. Pero hermano, cuando usted pasa de muerte a vida, todas esas cosas mueren. Y usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Si usted ve algo mal, usted orará por eso. Dios, ten misericordia. Y si usted ve problemas, en lugar de ir a contarlo y tratar de empeorarlo, usted tratará de ir a esa persona y corregir eso y ponerle fin a eso rápidamente. Ese es el Espíritu de Dios en usted. Si usted comete un error, usted está propenso a cometerlos. Si usted comete un error, usted lo corregirá rápidamente. No deje que se ponga el sol en su ira. Así es como usted sabe que ha pasado de muerte a vida. Usted tiene amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, paciencia. Nosotros tenemos un sumo sacerdote sentado en el cielo, listo para interceder sobre nuestra profesión.
¿Qué es? Es cuando Jesús regresó al Logos, la columna de fuego que guió a los hijos de Israel, sentado en la presencia de esos grandes, la fuente, el arco iris de luces que salen, los 7 espíritus perfectos, un espíritu perfecto de amor. Ahora observen, el primero es el amor perfecto. Ese es el amor de Dios, puro y no adulterado. El que sigue, que entra allí, es amor filio. Ese es el amor que usted tiene por su esposa y sus hijos. El siguiente que baja después de ese es amor lujurioso. El que sigue es amor impío. Y así sigue bajando hasta que es inmundicia. Sigue pervirtiéndose. Y todo lo que tuvo comienzo tiene fin. Y todo eso será quitado de una y no habrá recuerdo de ello en lo absoluto. Y regresará otra vez a lo perfecto algún día. Y la única manera, usted no puede detenerse por acá abajo a mitad de camino y llegar acá arriba. Usted tiene que estar adentro completamente, confiando, reposando completamente en la salvación que Jesucristo le dio a usted por fe. Hay un espíritu de honestidad que viene de Dios. Esa es la fuente de Dios. Esa es la honestidad. El que sigue es el hombre que hará una buena dádiva para su vecino. El que sigue es el sujeto que usted tiene que vigilar. El que sigue es el sujeto que es un ladrón. El que sigue es el sujeto que es un asesino, asalta. ¿Ven cómo se pervierte a medida que baja? Pero todas esas cosas hablan de lo real. Eso es lo que digo. Cada vez que ustedes ven una persona ustedes ven una parejita caminando por la calle enamorados, tal vez tengan 80 años. Eso habla de que en el cielo hay una pareja joven que los representa. En el cielo, si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos uno allí. Si ustedes ven a un hombre que está engañando, robando, mintiendo, solo recuerden que su parte le espera a él en el infierno. Su lugar donde será atormentado en la presencia de Dios y de sus santos ángeles, con fuego y azufre. Él será atormentado allí. No será para siempre. Él no puede ser atormentado para siempre. Para siempre no significa todo por todos los tiempos. La eternidad es para siempre. La eternidad no tiene principio ni fin. Más bien, para siempre es un espacio de tiempo. La Biblia dice por siempre y conjunción, para siempre. Jonás dijo que él estaba en el vientre de la ballena para siempre. Es un espacio de tiempo. Pero miren, solamente hay una vida eterna. Y ese es Dios. Y si ustedes van a ser atormentados para siempre y nunca pueden morir, ustedes tienen vida eterna. Ustedes no pueden ser atormentados para siempre. Ustedes pudieran ser atormentados por 100 millones de años en la presencia de Dios y los santos ángeles con fuego y azufre. Yo no sé por cuánto tiempo haya sido determinado, pero finalmente tiene que llegar a un fin, porque tuvo principio. Y solamente Dios tiene vida eterna. Aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió, no tiene vida para siempre, tiene vida eterna. Esa vida que empieza no es nada de aquí, sino que de allá arriba, vida eterna. Zoe, la propia vida de Dios, desciende y habita en el hombre, y Él es eterno con Dios, y no puede morir. Eso es lo que dice la palabra. Solo piénselo. ¿Habrá 2 vidas eternas? Ustedes no pueden contestar eso, ¿verdad? Hay una vida eterna. Y esa es la vida de Dios. Esta otra clase de vida, no importa qué sea, tiene un fin. Y todo lo que tuvo comienzo tiene fin. Pero todo lo que no tuvo comienzo no tiene fin. Y Dios dijo que Él nos daría vida eterna sin comienzo. Nosotros simplemente fuimos hechos parte de Él. Y en realidad, la vida que está en nosotros no fue traída aquí por naturaleza humana. La naturaleza nos dio un espíritu, pero ese espíritu murió y recibimos el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. ¿Fue Dios un hombre? Seguro, hagamos al hombre a nuestra propia imagen. ¿Qué era Dios? Una teofanía, un cuerpo. Y allí el hombre fue hecho así, de esa manera, y fue puesto a cargo del huerto. Pero no había hombre para que labrase la tierra, en los sentidos. Entonces Él creó al hombre del polvo de la tierra, en la vida animal. Y ese hombre labró la tierra. Y el hombre cayó por transgresión, correcto. Y Dios, la teofanía, bajó y se hizo carne y habitó entre nosotros para redimir al hombre. Así que no es nada que usted pueda haber hecho. Para empezar, usted es un pecador. Usted fue formado en iniquidad. Usted nació en pecado. Vino al mundo hablando mentiras. Usted nació aquí en este mundo por un deseo sexual de su padre y de su madre. Y usted está de camino al infierno, mas no poder. No me interesa lo que usted haga. Usted quizás nunca haya mentido, robado, haya guardado cada mandamiento y todo lo demás. Y usted se irá al infierno como un pájaro va a su nido. Pero de la única manera en que usted puede volver a vivir es aceptando el Espíritu Santo.
la vida eterna de Dios. ¿Qué lo hizo a usted lo que es? En el principio, cuando el Espíritu Santo empolló la tierra, no había más que erupción volcánica. Una florecita de Pascua salió. Dios dijo, eso luce bonito. Sigue empollando. Las flores salieron, la hierba salió, los árboles salieron, los pájaros salieron volando del polvo, los animales salieron, un hombre salió. Ahora, ¿cómo se hizo? Por el Espíritu Santo que empolló, juntando estos materiales, potasio, calcio, haciendo las flores, haciendo los animales, haciéndolos a ustedes. Y ahora ustedes tienen un libre albedrío. Dios lo empolla de nuevo a usted y le dice, escucha mi voz, no endurezcáis vuestro corazón como en los días de la provocación. Él baja aquí, predica la palabra. El evangelio predicado a ellos no tenían fe, así que no les aprovechó. Ellos lo escucharon, pero no lo creyeron. Dios bajó y les mostró a ellos una columna de fuego, mostró señales y maravillas por sus profetas, que Él le acompañaba. Ellos no lo creyeron. Oh, les gustaba ver los milagros, les gustaba escuchar al profeta, pero en cuanto a creer eso, no lo hicieron. Las vidas de ellos probaron que no creyeron. Ahora, dijo él, no sigan ustedes ese mismo ejemplo de incredulidad, porque en estos posteros días, Dios nuevamente le ha aparecido a la iglesia gentil. La misma señal, la misma maravilla, la misma columna de fuego, vindicada, probada. No endurezcamos nuestros corazones y caigamos en esa tentación de antes, de incredulidad, porque nos pudriremos en la tierra y hasta allí llegará todo. Y cuando el Espíritu Santo toca su corazón, después de tanto tiempo, cuando escuchéis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice, hijo mío, esta es la verdad. No miren al mensajero, escuchen el mensaje, créanlo. No endurezcáis vuestros corazones como en los días de la provocación. Cuando usted escuche su voz, no endurezca el corazón. Entonces diga, sí, Señor, yo creo. Luego usted entra a vida. El Espíritu Santo entra en usted. Su espíritu viejo muere, el que le causa codiciar y odiar y la malicia y enemistad y que aborrezca y todas esas cosas, muere. Y usted llega a estar lleno de amor, gozo, paz, está descansando. No importa cuánto soplen los vientos, todo está bien. Mi ancla siempre firme está. En cada alta tempestad, mi ancla siempre firme está. Cristo es la roca eternal. Todo lo que es terrenal es movedizo, un arenal. Allí tienen, Eri Peronet, el que escribió esa famosa alabanza. Todos los otros terrenos, todas las denominaciones, todos los credos, todas las doctrinas se desvanecen. Cristo. Usted dice, pues yo conozco la Biblia. Usted no tiene la vida por conocer la Biblia. Yo me sé mi catecismo. Usted no tiene vida por saberse su catecismo. Bueno, yo soy cristiano. Usted no tiene vida por haber profesado cristianismo. Usted tiene vida por cuanto lo conoce a Él. Por cuanto lo conoce a Él, usted tiene vida. Entonces usted entra en su reposo. Usted cesa de sus obras como Dios de las suyas. Usted es hecho un hijo de Dios, participante de Dios. Y si ese Espíritu Santo lo corteja y usted le responde el cortejo y dice, sí, Señor, o lo arrulla, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, yo os daré reposo. Y usted dice, yo estoy joven, mi pastor no, lo único que yo tengo que hacer, ¿ve? Usted nunca lo encontrará. Pero cuando usted dice, sí, mi Señor, yo escucho tu voz, yo no endurezco mi corazón, nada me interesa, Señor, es tu palabra, y yo te creo. Recíbeme, Jesús, tal como soy, sin una excusa, sino por esa sangre tuya que fue derramada por mí. Y allí prometo que creeré. Oh, Cordero de Dios, heme aquí. Ponga usted las manos sobre su cabeza moribunda. Diga, Señor, soy un pecador y tú me has llamado. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo lo resucitaré en los postreros días. Sí, Señor, heme aquí. Yo no endurezco mi corazón como lo hicieron ellos en la provocación. Yo verdaderamente le creo a Él. Entonces, ¿qué hace Él? Él le da a usted su vida, Zoe, vida eterna. Y si Dios pudo resucitarnos del polvo de la tierra, de donde venimos del polvo, todo lo que ustedes ven vino del polvo. Y si Dios pudo hacerme hoy lo que yo soy, sin tener ninguna opción, solo porque su deseo fue de hacerme, y me dio la oportunidad de llegar al Calvario y tomar mi decisión, y yo tomé mi decisión y creí en Él, ¿cuánto más me va a resucitar Él?
Si Él me hizo lo que yo soy sin que yo escogiera, luego yo escogí y lo acepté a Él cuando Él mismo puso las manos y juró por sí mismo que Él me resucitaría en el día postrero, yo descansaré seguro. Yo tengo reposo, no porque adoro el domingo y no porque adore en el sabbat. Eso nada tiene que ver en el asunto. Yo adoro porque he entrado en su paz y reposo. Paz, reposo, amor, gozo. Que las tormentas arrecien. Mi ancla está firme. ¿Tiene usted esa experiencia en esta noche, amigo mío, que está sentado aquí en este tabernáculo caluroso? Usted no vino a escucharme a mí, no. Usted vino a escuchar la palabra. Escuche, mi amigo. Ahora, si usted no tiene ese reposo, lo puede encontrar ahora mismo. Usted no tiene que venir aquí al altar. Quédese allí donde está. Sea sincero y diga, Cristo, habla mi corazón. Yo sé que hace calor. Yo estoy todo húmedo, sudado. Me siento terrible. Pero, Señor, verdaderamente pudiera ser que esté sudando de dolor, peor que aquí antes del amanecer. Y el médico pudiera menear la cabeza, decir, es un ataque al corazón. Ha muerto. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Cuando el gran libro sea abierto, ¿entonces qué? Ustedes han oído ese canto. ¿Entonces qué? Cuando a los que rechazaron el mensaje se les pida que den una razón, ¿entonces qué? Think of it now real deeply while we bow our heads. Think of it. Entonces, ¿qué? Piénsenlo ahora profundamente, mientras inclinamos nuestro rostro. Piénsenlo. Cuando aquel que está rechazando este mensaje en esta noche se le vaya a pedir una razón, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Cuando el gran libro sea abierto, entonces, ¿qué? Cuando aquel que está rechazando este mensaje en esta noche, a usted se le va a pedir que dé una razón, entonces, ¿qué? Padre Celestial, todo esto está ahora en tus manos. Aquí está el verdadero sabbat puesto delante del pueblo. Aquí el ángel de Dios en los últimos años ha estado resonando alrededor del mundo. Los críticos y cuanta cosa más han tratado de condenarlo, pero cada vez tú mismo pruebas que eres Dios. El mundo científico, el mundo eclesiástico, ¿estarán ciegos, Señor? Tal vez haya uno aquí en esta noche que quisiera recibir la vista, para que avance caminando y no tiente a Dios como en los días de la provocación. No buscando tentarlo a Él siendo bueno el domingo, o con guardar un cierto día, o un cierto credo, o pertenecer a una cierta iglesia, sino que quisiera salir y ser circuncidado de corazón y recibir el Espíritu Santo. Y ellos lo quieren a Él. Ahora por fe, ellos están tratando de aceptarlo a Él en el corazón. Están buscando encontrar gracia contigo, Señor. No puede ser que ellos hayan hablado en lenguas, tal vez hayan gritado. Ellos siguen aún con ese mismo mal genio, siguen aún con la misma malicia. Todavía chismean y hablan y hacen cosas que no deberían. Ellos no quieren eso, Señor. Entonces, ¿qué? Cuando ese gran libro sea abierto, el cual dice, los tales no entrarán en el reino. Sed pues perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Todo lo que no dé esa talla no entrará. ¿Estarán ellos confiando plenamente en esta noche en el crucificado? Si no, Señor, permíteles ahora dar ese sí eterno en estos momentos. Digan, Señor, yo, no por emoción, sino que siento algo muy adentro en el corazón. Ese algo me está diciendo que yo puedo hacerlo ahora mismo por tu gracia. Y ahora te estoy aceptando como mi Salvador personal. Estoy rechazando todas las cosas del mundo y yo quiero entrar en tu reposo. Y yo creo que lo estoy haciendo ahora mismo. Yo creo que el Espíritu Santo me está llevando directamente a ese lugar. Con cada rostro inclinado, ¿se siente alguien de esa manera ahora? Levante la mano.
El Espíritu Santo ahora me está llevando a un lugar donde ya no chismearé. Dios le bendiga. Yo no haré esas cosas. Ese mal genio mío ha desaparecido. Puedo vivir en paz y gozo y paciencia desde ahora mismo. Yo creo que Dios me está hablando a mí ahora mismo, que soy capaz de hacerlo desde esta hora en adelante, por su gracia. ¿Levantarían ustedes las manos? Dios le bendiga. Dios le bendiga, jovencita. ¿Alguien más? Yo ahora creo. No lo provoquen como en el día de la provocación. No lo piensen porque nosotros vamos a la iglesia el domingo o guardamos el sabbat. Pablo dijo, ustedes que guardan días o lunas y demás, temo por vosotros. La ley teniendo una sombra de las buenas cosas por venir y no la misma imagen de las cosas, nunca puede hacer perfecto al adorador. Pero Cristo lo hace a usted perfecto. Perfecto delante de Dios. Él le quita el pecado, quita de usted la condenación, le da su amor y gozo. ¿Entrarán en el reposo ahora? Alguien más que levante la mano, diga, yo lo he hecho. Dios le bendiga, jovencita, aquí a mi izquierda. Dios bendiga al hombre a mi derecha, entrando en su reposo. Piénsenlo ahora. Pray. Just as I am, Lord. Without one plea, I'm no good. Nothing I can offer you. But just my old worn-out sinful life. Will you receive me? Oren, tal como soy, Señor, sin ninguna petición. No soy nada, nada te puedo ofrecer, sino mi vieja vida pecaminosa, gastada. ¿Me recibirás? Cleanse, relieve. ¿Me limpiarás? ¿Me darás alivio? Porque yo prometo que creeré. Oh, Cordero de Dios, heme aquí. Yo vengo ahora creyendo que he pasado de muerte a vida, porque aquí mismo en mi asiento yo te he aceptado como mi Salvador y siento paz en mi corazón. 5 han levantado la mano. ¿Habrá otro que se sienta de esa manera? Levante la mano. Si usted no es un cristiano, acéptelo en estos momentos. Si usted profesa ser un cristiano y no ha sido uno de esa clase, usted aún es un pecador. No importa la vida que usted haya llevado, ni cuánto usted mismo se obligue a hacerlo. Lo que usted hace no es aceptado. Es lo que Él hizo. La propia justicia suya no será aceptada. Si usted deja de fumar solo porque ha dicho, bueno, más vale que deje de fumar porque ahora profeso el cristianismo, Dios no acepta eso. Si usted deja de codiciar mujeres solo porque usted mismo se obliga a hacerlo, Dios no lo acepta. Eso es algo que usted hace. Esas son obras. Lo que a usted lo salva es la gracia. ¿Ha venido Dios a usted y lo ha despojado de todo eso? Eso es lo siguiente. You say, I joined church and so I had to quit these things. God didn't accept that. Nothing you can offer. He only accepts what Christ gives. He gives you eternal life and takes it from you. Will you receive it? Usted dice, yo me uní a la iglesia y entonces tuve que dejar estas cosas. Dios no aceptó eso. No es nada que usted pueda ofrecer. Él solamente acepta lo que Cristo dio. Él le da a usted vida eterna y le quita la de usted. ¿La recibirá usted? En la tempestad borrascosa, ven y ancla tu alma en el descanso eternal. Y di, mi amado mío es. Yo he anclado mi alma. Muy bien, pueden levantar sus rostros, el mensaje ahora ha terminado. Por tanto, solo adoremos ahora. No vago en tinieblas ya más. La tempestad puede a mi alma acechar, pero en Cristo por siempre salvo soy. Todos ahora en adoración. Yo he anclado mi alma en el descanso eternal. Sabbat, no vago en tinieblas ya más. La tempestad puede a mi alma acechar, pero en
Cristo, por siempre salvo soy. Brilla sobre mí. Relájense, cierren los ojos, sienten ese espíritu dulce. Eso es adoración, el mensaje terminó. Esto es adoración. La luz del faro brilla sobre mí. Brilla sobre mí, oh Señor, brilla sobre mí. Que la luz del faro brille sobre mí. ¿Cuántos se sienten muy bien? Levanten la mano. Ese espíritu dulce, humilde, eso es. Ser como Cristo. Ser como Cristo. En esta vida yo quiero ser. En mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como. Solo alaben.